El día de hoy pues vamos a iniciar una nueva serie que anunciamos desde la serie anterior y se llama Corazones Divididos. Y en esta serie de Corazones Divididos vamos a ver varios momentos en la vida donde las personas tuvieron que tomar decisiones entre algunas opciones. Por ejemplo, entre servir a Dios, entre adorar a Dios, entre creerle a Dios también, entre el mundo y Dios. Entonces vamos a ver esos 4 mensajes y hoy vamos a comenzar con el primero de ellos. Y el primero de ellos pues es acerca del servicio. Un corazón dividido para servirle a Dios o no servirle a Dios. Y esto es muy importante porque cada uno de nosotros que hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados con un propósito. Dice que para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos un propósito en Dios. Y ese propósito Dios lo conoce para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de servir a Dios, no piense solamente en que usted tiene que convertirse en un pastor o convertirse en un evangelista. Usted sirve a Dios en su casa, por ejemplo, criando a sus hijos, siendo un buen ejemplo para ellos, siendo un buen ejemplo para su esposo o para su esposa. Usted sirve a Dios en su trabajo, siendo sal y luz ahí, viendo que las cosas se hagan con justicia en el lugar donde usted está. Usted sirve a Dios de esa manera. Aquí hay una persona que hace una labor calladita. Varias personas hacen una labor callada, pero hacen una gran labor. El hermano Jorge Altamirano, que está por allá, póngase de pie para que todo el mundo lo conozca. ¿Sabe? Este varón, denle un aplauso al Señor por la vida de él. ¿Sabe? Este varón todos los domingos va a evangelizar al parque y de ahí se viene el culto, para los que no lo sabían. Hace una labor así, Dios lo ha llamado a eso. Otra persona que hace una labor parecida, ¿sabe quién es? Mi suegra. No sé si está por aquí hoy. Ah, ya está mi suegra. Ella también. Entonces, servir a Dios no se trata de ser solamente un pastor o ser un evangelista. Si usted sirve a Dios en el lugar donde usted está, siendo sal, siendo luz, dándole una palabra de ánimo a la persona que lo necesita. Entonces, hoy vamos a ver acerca de eso y para comenzar voy a empezar la historia un poco atrás y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 17. Y es que a un hombre se le dio una promesa. Dios hizo un pacto con este varón. Como explicábamos anteriormente, los pactos siempre han provenido de Dios y siempre provienen de Dios para con el hombre. En este caso, Abraham pues recibió una promesa de Dios donde él iba a tener un hijo, iba a tener una gran descendencia y también iban a heredar una tierra. Génesis 17:5 dice así: y lo llevó fuera, hablando Dios, lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces Dios le da una promesa a Abraham. Esa promesa o ese pacto consistía de varias cosas. Una de ellas es que le iba a dar una descendencia. Abraham a ese tiempo no tenía hijos, pero Dios le da una promesa y le dice: te voy a dar una descendencia. Y además de eso, además de la descendencia, también le dice: y te voy a dar una tierra. Entonces la promesa, el pacto de Dios para con Abraham era descendencia y era tierra. Por eso usted ve en la historia de Israel que cuando una mujer era estéril y no podía tener hijos, se sentía mal. ¿Por qué se sentía mal? Porque la promesa de Dios era tener una descendencia. Usted lo ve en Raquel, lo ve en Ana, la madre de Samuel. Ve que cuando ellas eran estériles se entristecían mucho, porque el no tener esa descendencia era no recibir la promesa de Dios. Entonces por eso para ellos tener un hijo o tener hijos era sumamente importante. Y la tierra igual. El no recibir la tierra, el no tener la tierra, representaba para ellos que Dios no estaba cumpliendo su promesa para con ellos. Y en ese caso que Dios estaba enojado con ellos.
Por eso los israelitas aman tanto su tierra, porque su tierra representa el cumplimiento de la promesa de Dios para ellos. O sea que ellos, al recibir la tierra, lo que están recibiendo es el cumplimiento de la promesa de Dios para sus vidas. Entonces por eso ellos aman tanto su tierra y cuidan tanto su descendencia. Entonces Dios le da esta promesa a Abraham, pero cuando le da esta promesa, si usted sigue leyendo el capítulo 17 de Génesis, también Dios le dice, ¿perdón? Capítulo 15, perdón, ahí dice 17, si tiene razón, Génesis 17. Entonces Dios le dice a Abraham que su descendencia va a ser esclavo por 400 años en una tierra y que luego ellos iban a volver ahí. O sea que también eso iba a ocurrir. Dios también les está diciendo eso a Abraham. Pasó el tiempo y Dios levanta a Moisés para sacar a Israel de Egipto. Y con eso poder llevarlos de la esclavitud a la libertad. Y después de Moisés, cuando muere Moisés, levanta a Josué. Con Josué, Dios lo que iba a hacer era darles la tierra. O sea, el cumplimiento de la promesa de Dios iba a ser ya con Josué. Josué, el nombre de Josué es Joshua, que significa Jehová salva. Entonces, eso significaba para ellos este papel que Josué iba a cumplir. Entonces, Dios iba a cumplir su promesa de darles la tierra, iba a liberarlos de la esclavitud, hacerlas una nación libre e iba a llevarlos allá. Cuando Josué se está despidiendo, dice lo siguiente, Josué capítulo 24, versículo 15, dice así. Josué, antes de darles estas palabras, les recuerda a los israelitas cómo Dios sacó a Abraham de la casa de sus padres. Los padres de Abraham eran idólatras. Entonces Dios lo saca ahí de una familia idólatra a Abraham, le da la promesa, luego lo lleva a Egipto, lo saca de Egipto por mano poderosa con Moisés y ahora les ha dado toda la tierra que habían conquistado a varias naciones. Y ahora Josué se está despidiendo de ellos y les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya Israel en este tiempo era una nación libre. Y ahora ellos, aquí Josué les dice, ustedes tienen varias opciones. La primera es volver a servir a los dioses que sirvieron nuestros antepasados antes cuando estaban en Egipto, inclusive los de Abraham. O servir a los dioses que vamos ahora en esta nación a enfrentar en esta tierra. Si bien con Josué conquistaron ahí Canaán, pero varios de los pobladores de Canaán quedaron ahí viviendo y ellos adoraban a dioses paganos. Ese era el principal problema que ellos tenían. Entonces, podían volver atrás o podían ser influenciados por, en este caso, sus nuevos vecinos. Pero Josué tenía una decisión en su corazón. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, la pregunta es, ¿a quién vamos a servir nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Aquí los israelitas ya eran libres, ya no estaban, en este caso, orando por su liberación, ya eran libres, ya eran una nación constituida. Pero ahora ellos tenían que escoger a quién iban a servir. Y esa es la primera pregunta, ¿a quién servir? Y yo quiero que veamos lo que dijeron ellos, ahí mismo en el versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Entonces, ante lo que decía Josué, o sirven a los dioses que sirvieron nuestros antepasados, o sirven a los dioses de la tierra donde estamos llegando. Pero Josué en su corazón, él tenía una decisión independientemente de lo que los demás decidieran. Y esto es importante. Usted tiene que tener una decisión independientemente de lo que otras personas decidan.
si sus padres sirvieron a unos o sus padres sirvieron a otros. Usted tiene que tener en su corazón una decisión. Y esta generación tomó una decisión. Y ellos dijeron, sí, vamos a servir a Jehová. Ahora, ¿por qué ellos deciden servir a Dios? Y esta es la parte importante. Porque en nuestro servicio a Dios fallamos muchas veces en esto. Y es lo que ellos dijeron. ¿Por qué van a servir a Dios? Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la tierra, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino. Vea, ellos valoraban lo que Dios había hecho por ellos hasta ese momento. Ellos decían, vamos a servir a Dios porque Dios nos sacó de Egipto, Dios nos dio esta tierra, Dios nos trajo hasta aquí. Entonces, la razón por la cual ellos decidían servirle a Dios era por lo que Dios ya había hecho en sus vidas. ¿Por qué nosotros servimos a Dios? ¿Servimos nosotros a Dios para ser salvos? No. Servimos a Dios porque somos salvos. O sea, por la obra que Dios ya hizo en cada uno de nosotros. Nosotros servimos a Dios por lo que Él ha hecho. La obra de salvación. Eso para nosotros es un regalo, es algo que nosotros solamente gratis lo podemos recibir. No hay ningún mérito nuestro, todo el mérito en la obra de salvación es de Dios. No hay nada nuestro. Así fue en las batallas que usted ve cuando Josué va y conquista la tierra, cómo caen esos muros, cómo el sol se detiene. Y usted ve todas esas obras y esos milagros que Dios hace. Hubieron batallas donde los enemigos estaban peleando y Dios mandó avispones a que picaran a los enemigos, de tal forma que fueron presa fácil de los israelitas. Entonces, todas esas batallas, quien las libró fue Dios, no fue nadie más. Al inicio, cuando Josué entra a la tierra, se le aparece un hombre que le dice que él es el príncipe del ejército de Dios. Eso está en Josué capítulo 5. Y le dice ese varón que la batalla es del Señor. Y toda la tierra que iban a conquistar de ahí en adelante iba a ser por obra de Dios. Entonces los israelitas, esta generación que estaba ahí, dijeron, vamos a servir a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabe? Ese es a veces el error y por el cual muchos no servimos a Dios o no sirven a Dios. Porque se han olvidado de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y su cruz, la cruz que vimos ahí en la cruz del Calvario, es la muestra más grande de amor que Dios ha mostrado a la humanidad. ¿Sabe? La historia más grande de amor no es Titanic, donde sale ahí Leonardo DiCaprio, no es Titanic. La obra más grande de amor es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él muriendo por los pecadores. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, esta generación dijo, yo he visto la obra de Dios y por tanto yo le voy a servir. ¿Qué pasó? Josué 24:31 dice así, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Entonces, ellos cumplieron lo que prometieron. Ellos dijeron, voy a servir al Señor, y le sirvieron. Muchas veces venimos nosotros a la iglesia y con un gran problema y le decimos, Dios, si tú me sacas de esto, yo te voy a servir. ¿Y qué pasa cuando nos saca de eso? Nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Porque ya no tengo el problema. Entonces, y volvemos a nuestra vieja vida, a nuestra vida cómoda, tranquila. Pero el pueblo de Israel aquí no. Ellos cumplieron lo que dijeron. Esa generación que vio la obra de Dios siguió y cumplió las obras de Dios. Dios les había advertido algo a esta generación o al pueblo de Israel en general. Después de Josué empieza una de las épocas más oscuras para Israel, uno de los tiempos más difíciles. Usted ve historias increíbles ahí en el libro de Jueces. Usted ve cómo, dice la Escritura, cada quien hacía lo que quería. Después de esta generación de Josué, vino una generación que sufrió mucho. Habían líderes tales que uno de ellos dijo, Dios, si tú me das la victoria, lo primero que salga de mi casa te lo voy a ofrecer en sacrificio. Hacían promesas así sin pensar.
¿Sabe qué fue lo primero que salió de su casa? Su hija. ¿Y sabe qué hizo? La mató. Historias así de terribles, historias así de trágicas sucedieron en el tiempo de los jueces. Historias como la de Sansón, un hombre tan fuerte que Dios le dio tanto y lo desperdició. Entonces, ¿por qué? ¿Qué fue lo que les pasó? Voy a ir un poco más atrás, Deuteronomio 7. Deuteronomio 7. Versículo 2 dice así: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Si bien con Josué muchos de los reyes de aquellas naciones fueron derrotados, muchos habitantes quedaron ahí. Y ellos hicieron alianzas con estas naciones. Dios les advertía que no tenían que unirse en yugo desigual. Entonces, una vaca con un burro o un buey con un burro. El buey puede arar, pero el burro es burro. Entonces, el burro no va a ayudarle ahí. Entonces, Dios les advertía a estas generaciones o a Israel en general no unirse, no aliarse. Ve el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios había escogido a Israel para hacer luz a las naciones. Ese era el propósito de Israel, que sea un ejemplo para todas las otras naciones, para que todas las otras naciones pudieran imitar el ejemplo de Israel. Pero Israel siguió y se alió, en este caso, con el mundo. Y el peligro en el servicio a Dios, uno de los principales es nuestra alianza con el mundo. Usted puede ver la recomendación para la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Está en 2 de Timoteo 2:4, dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquellos que están en los batallones, que están ahí, usted los ve que andan ahí en el mall, usted los ve que andan de parranda, usted los ve que andan ahí. No, ellos están allá. Mire, estuve varios meses haciendo ejercicio. Todos los días a las 5 de la mañana me iba a correr allá al Campo Marte. Bueno, a caminar, no a correr. Entonces iba a caminar todos los días. ¿Sabe? A las 6 de la mañana, esos que están ahí en el batallón se levantaban a cantar el himno nacional. Se ponían ahí firmes y todos los que estábamos caminando ahí teníamos que estar firmes también. Entonces, ellos tienen una disciplina muy grande. Dice la Escritura: ninguno que milita, ninguno que ha sido llamado por Dios, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted no tiene que enredarse en los negocios de la vida. Aquello de la parranda, aquello de estar con muchas mujeres, todo eso ya pasó. Usted no puede estar en vicios, en drogas, en alcohol. ¿Por qué? Porque usted fue llamado un pueblo santo. Un pueblo santo es un pueblo apartado por Dios, un pueblo que es su especial tesoro. Él nos llamó a ser reyes y sacerdotes. Entonces aquí Él se los dice. Por eso ustedes no tienen que mezclarse con ellos. Claro, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y hoy usted en su trabajo conoce a mucha gente. No es que va a ir a decirle: vos incircunciso, apartate de aquí. No, porque usted más bien tiene que ir a ganar esas personas. Entonces aquí Dios les declaraba este gran peligro. Y este gran peligro se materializó. Este fue el problema principal de Israel. Y quiero que lo veamos. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Para que vea cómo aquellos que se propusieron servir a Dios, luego terminaron haciendo otra cosa. Jueces capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación, hablando de la generación de Josué, también fue reunida. Sus padres, o sea, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Vea, se levantó una generación que no conocía a Dios. Una generación que no había escuchado las obras de Dios. Vea cuán importante es la labor de un padre para con sus hijos. Nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos los principios de Dios.
No vaya a ser que ellos crezcan después y se olviden de sus caminos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Entonces, en Deuteronomio 6, Dios mandaba que escribieran las tablas, que las pegaran por las paredes, por los dinteles, que hablaran de ella cuando fueran al campo, cuando estuvieran en la ciudad. Eso le llamaba Dios a los padres. Esta generación que se levantó de él, decían, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Ellos estaban en una tierra, era una nación ahora Israel, y tenían una tierra, ya no tenían problemas. Se olvidaron de aquel que les había dado esa nueva vida, que los había sacado de la esclavitud a la libertad. Entonces ya no servían a Dios. Vea, verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Cuando veamos un corazón dividido en la adoración, vamos a ver un poco acerca de los Baales, vamos a ver un poco de Acera, de Astarot, para que usted se dé cuenta. Porque alguno dice, no, en este tiempo nadie adora a los Baales, nadie adora a Acera, nadie adora a Astarot. Y no es cierto. Nuestra televisión está plagado de todo eso. ¿Sabe que estas diosas Astoret, Acera, eran que se presentaban desnudas? Y cuando yo veo eso, lo que veo es pornografía. Veo que ellos practicaban la inmoralidad sexual en sus ritos. Y eso hoy está a la orden del día. Entonces, acá pasó el tiempo y aquellos que habían visto a las obras de Dios ya no vivían más y nació una generación que se olvidó de Dios. Y ya no servían a Dios, sino que servían a los Baales. Eso le pasó a Israel. Ellos olvidaron de Dios los había sacado, lo que Dios había hecho, y por eso hoy la iglesia tiene que saber de dónde Dios les ha sacado. Y para eso, lo primero que vamos a ver es que nosotros tenemos que servir a Dios porque Él cambió nuestro estatus legal. Él nos cambió. Y para eso vaya al libro de Efesios capítulo 2. Así como Israel salió de esclavitud a ser libres, cambiando su estado legal, así Dios cambió nuestro estado legal. Legalmente teníamos una posición y Dios nos dio otra. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, empieza diciendo, estábamos sin Cristo, estábamos sin nadie, no teníamos nada, estábamos sin, en este caso, el Mesías, sin el Señor. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Cuántos son israelitas aquí? Ahí hay uno. Entonces, estábamos alejados, ninguno de nosotros era israelita. Ninguno de nosotros era parte de esa promesa del pacto que Dios les estaba dando, porque era para con la nación de Israel. Estábamos lejos de las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Imagínense, así estábamos nosotros. Estábamos mal, estábamos arruinados. Los gentiles que somos nosotros, menos el muchacho que está allá, nosotros que éramos los gentiles, no teníamos ninguna promesa. Los pactos no eran para con nosotros. Nosotros no conocíamos la palabra de Dios. Entonces nosotros estábamos realmente alejados completamente de Dios. Era un abismo lo que nos separaba a nosotros de Dios. Pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo vino a pagar en la cruz. O sea, Cristo viene a nosotros a ser, tanto para los judíos o para los israelitas, como para los gentiles, salvación y vida eterna. Entonces Jesús es el cumplimiento de la promesa. Jesús es quien viene a nosotros a ayudarnos a cambiar nuestro estado legal. ¿Cuántos quieren irse a Estados Unidos? Con la caravana, ¿verdad? Entonces, pero llegando allá, usted no tiene un estado legal real. Usted está allá y está, como dicen
popularmente mojado. O sea, usted no tiene derecho a nada. Usted si se enferma ya, ahí de repente va al hospital, ven que usted no tiene seguro social, no tiene nada, está bien, lo atienden porque es una situación médica, pero lo deportan. O sea, usted allá no tiene ningún derecho. Así estábamos nosotros, sin derecho, sin ninguna oportunidad en el mundo, sin ninguna esperanza. Pero en Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos. Ahora, no solamente fue eso necesario, sino que habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Sabe? La justicia de Dios tenía que prevalecer. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo. Entonces, y la justicia de Dios demandaba que hubiera un pago por el pecado. Y entonces, todos los seres humanos, dice, estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros nacimos muertos espiritualmente. Y si alguien tenía que pagar el pecado, que era la muerte, en este caso la paga del pecado es la muerte, ningún ser humano podía pagarla. ¿Por qué? Porque por naturaleza nacíamos muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué tenía que ocurrir? Un ser humano tenía que dar su vida. Por eso es que Cristo, siendo Dios, tomó forma humana. Para que un ser humano, en este caso, Cristo Jesús, pudiera pagar el pecado nuestro. Y así, la justicia de Dios fuera y prevaleciera. Entonces, Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Yo quiero que entienda el estatus legal que teníamos. Pasamos, en este caso, de estar convictos en pecado a tener vida nueva en Cristo Jesús. Yo quiero que vea esto en este otro pasaje. Colosenses 2. Colosenses 2, versículo 13. Este pasaje me fascina mucho. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos algunos pecados. Todos los pecados. La salvación que Dios nos ha dado, una salvación tan grande que ha perdonado todos nuestros pecados. La salvación no se trata de la obra de Dios más la obra del hombre para ser salvos. No, es la obra de Dios para que nosotros podamos ser salvos. ¿A qué me refiero? Hemos dicho aquí que usted como hijo de Dios sí se puede equivocar, puede cometer un pecado. ¿Qué pasa si usted como un hijo de Dios viene y hoy, qué puede ser un pecado? ¿Qué hizo? Habló mal de su suegra. Yo hablé bien de mi suegra hoy. Vino y habló mal de su suegra. Y viene Cristo. ¿Se va o se queda? Viene Cristo en el arrebatamiento. ¿Se va o se queda? Se va, correcto. Se va. ¿Por qué? Porque decir que se queda equivale a decir que la salvación que Dios nos ha dado es la obra de Dios más que de aquí en adelante yo me porte bien. ¿Podemos ser perfectos nosotros? No. Somos perfectos por la obra de Cristo Jesús, por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una situación así o aquel que vive en pecado reiteradamente? El que practica el pecado es del diablo. El Hijo de Dios no practica el pecado. No dice que no peca, dice no practica el pecado. Practicar el pecado es tener un ejercicio diario de vivir en constante pecado y no tener ningún sentimiento de culpa. No, a mí yo me siento bien así como estoy, vivo ahí en adulterio y alguien dice, no, feliz estoy ahí con las dos mujeres, un camino. El que practica el pecado es del diablo. Si alguno, vea como dice para el Hijo de Dios, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, la salvación que Dios nos ha dado es una salvación tan grande que ya no depende de mí, de mis obras, ya no depende de mí. Todo dependió de Él.
Claro, nosotros hacemos buenas obras. ¿Por qué? Porque somos salvos. No hacemos obras para ser salvos. Hacemos buenas obras como una muestra de la obra de Dios en nuestro corazón, que nos ha hecho salvos y nos ha hecho nuevas criaturas. Entonces, vea lo que dice el verso 14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta de decretos, había algo que usted tenía que pagar, había algo que decía: usted es un esclavo, usted no está libre, usted está convicto. Y Jesús la agarró y la clavó en la cruz del Calvario. Y despojando a los principados y a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Y dijo: caso cerrado. Consumado es. Él dijo: consumado es, porque todo ya fue hecho. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande?, decía Pablo. Yo quiero que se dé cuenta el privilegio que Dios nos da a nosotros, que estando muertos nos dio vida. Quiero que vea algo más, Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ve acá que Dios envió a Jesús como el cumplimiento de la promesa. Jesús es el cumplimiento de la promesa para Israel, es el cumplimiento de la promesa para la humanidad entera. Porque un hijo nos es nacido, niño nos es dado, y el principado será sobre sus hombros, y llamará su nombre: admirable, Dios fuerte, Padre eterno, consejero, príncipe de paz. Entonces, Dios envió a Jesús. Tenía que nacer de mujer. ¿Por qué? Porque la deuda, quien la tenían, eran los seres humanos para con Dios. Entonces, un ser humano tenía que pagar la deuda. Pero ninguno tenía la vida, pero en Jesús estaba la vida. Entonces Él vino acá y nació de mujer, nació bajo la ley, cumplió todo lo que la ley establecía, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Esta parte es muy importante. La palabra redimir ahí significa comprar, pero no es cualquier compra. Es la compra que se hacía en el mercado de esclavos para comprar un esclavo. Iban ahí, es la palabra exagorazo. Entonces usted era esa persona que era un esclavo del pecado, un esclavo del mundo. Entonces el esclavo venía y era comprado por alguien y era dejado libre. Eso significaba redimir. Entonces a alguien que van y lo compran de esclavo y lo dejan libre, es alguien que han redimido. Entonces ya de por sí eso es algo para celebrar. Pero no solamente eso ocurría acá, para que redimiese, o sea, nos sacó de esclavitud y nos hace libres, sino que también a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En un momento pasamos de ser esclavos a ser hijos. Entonces, si usted ve, es como que usted fuera a comprar, si estuviéramos en el tiempo de esclavitud, un esclavo, y no solamente lo hace libre, sino que lo hace heredero suyo. Entonces, esta palabra adopción habla de las personas que no son hijos por naturaleza, sino que son hijos por adopción, pero reciben todos los derechos legales de un hijo. Esa es la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él prácticamente nos rescató de donde nosotros estábamos perdidos. Entonces, legalmente Él nos pasó de la esclavitud, de la muerte, a la vida eterna, a ser hijos suyos. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso nosotros deberíamos servirle. Por eso simplemente deberíamos de servirle. Pero también deberíamos de servirle por algo más que no tuvo Israel. Y es que nosotros tenemos un mejor pacto que el que tuvo Israel. Y quiero que lo veamos, Romanos 6. Deberíamos de servir a Dios en primer lugar porque Él cambió nuestro estatus legal.
Segundo lugar, porque tenemos un mejor pacto. Romanos 6. Dice así, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Comienza diciendo que ya el pecado no debe reinar sobre nosotros. Legalmente ya el enemigo no tiene parte en nuestra vida. Ya el enemigo no tiene derecho en nuestra vida. Ya el pecado no debe señorear sobre nosotros. Ya eso fue destronado. Dios nos ha dado libertad. Nos sacó de la esclavitud del pecado a la nueva vida en Cristo. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, aquí dice, no reine el pecado sobre vuestro cuerpo. Quiero que vea algo. Usted como creyente, como hijo de Dios, usted, su alma ha sido redimida. Su ser interior ya fue redimido. Usted ya tiene nueva vida en Cristo. Pero su cuerpo todavía no. Por eso es que nos enfermamos. Por eso es que nos envejecemos. Por eso es que cada día algunos son menos guapos. Yo no. Entonces, por eso es que este cuerpo cada día se avejenta más. Porque este cuerpo todavía no ha sido redimido. Este cuerpo va a ser redimido cuando Cristo Jesús venga por su iglesia. Entonces ahí vamos a recibir un nuevo cuerpo. Pero mientras tanto, entonces su naturaleza interior ya fue redimida, pero su carne todavía no. Por eso usted debe de someter cada día su cuerpo. Usted cada día debe someter su carne. Entonces usted tiene que decirle no al pecado. No le vaya a dar like al pecado. Usted tiene que darle un no. Ahora, ¿por qué recibimos un mejor pacto? El verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos un mejor pacto que la ley, es la gracia. Jesús dijo, un nuevo pacto os doy. Entonces, el nuevo pacto es en su sangre. ¿Por qué este pacto es mejor que la ley? En primer lugar, no tenemos que guardar preceptos. No tenemos que guardar el sábado, no tenemos que circuncidarnos, no tenemos que hacer muchas cosas. Aún el diezmo formaba parte de la ley. Entonces, muchas cosas de esas ya no las hacemos. No tenemos que guardar nada de eso, ni comida ni bebida, porque el reino de Dios no consiste en eso. Entonces, ese es lo primero por lo cual es un mejor pacto. También es un mejor pacto, porque en la ley el pecado solamente era cubierto. El pecado durante la ley, para poder cubrir ese pecado había que estar sacrificando animales. Y el sacrificio era constante, era permanente. ¿Sabe? Cuando usted ve el templo de Dios, usted ve que hay muchos elementos en el templo de Dios. Pero hay uno que no hay. ¿Sabe cuál es? Una silla. No hay una silla. ¿Sabe por qué no hay una silla? Porque el sacrificio era continuo, era permanente. Había que estar ahí día y noche, el sacerdote tenía que estar ahí. ¿Por qué le menciona la silla? Porque cuando viene Cristo Jesús, que ya vivimos bajo la gracia, ya el pecado no es cubierto, sino que el pecado es perdonado. El pecado, y no solamente uno, sino todos. Y no solamente eso, sino que fue de una vez y para siempre. ¿Y sabe qué si hay cuando Jesús entra en el templo celestial? ¿Sabe qué si hay ahí? Hay una silla. Y Él se ha sentado a la diestra de Dios Padre, porque Él dijo, consumado es. Él pagó de una vez y para siempre nuestros pecados. Nosotros tenemos un mejor trato que en la ley. Estamos bajo la gracia. Y ese camino está abierto para todos, para toda la humanidad. No importa de qué lugar sea usted, no importa que sea de Sopilotepe, como lo dijimos alguna vez. No importa de qué lugar usted provenga. Ese camino es un camino vivo y está ahí abierto por su sangre. Entonces, tenemos un mejor trato que en la ley, porque estamos bajo la gracia, no guardamos preceptos. El sacrificio fue hecho de una vez y para siempre. Pero hay una razón más, por lo cual la gracia es mejor para nosotros. Y esta está en Gálatas 4 otra vez.
Gálatas 4. Vimos que Dios nos sacó de ser esclavos a ser hijos. Versículo 6, Gálatas 4, 6. Dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. ¿Se recuerda que leíamos que decía que Israel obedeció a Dios mientras Josué estuvo vivo? Mientras aquella generación estuvo y los ancianos que conocieron a Dios estuvieron vivos. Entonces, mientras Josué estaba ahí vivo, Israel obedeció. Israel cumplió la promesa de Dios. Josué significa Jehová salva, igual que el nombre de Jesús, Jehová salva. Y ahora, a diferencia de Josué, que fue un ser humano y que mientras estuvo vivo los israelitas permanecieron firmes, usted y yo tenemos a Jesús, el cual prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí usted ve que al ser hijo, Él envía su Espíritu Santo a morar en su corazón. Y eso es lo que a usted le da una capacidad de poder vencer el pecado, poder vencer al mundo. Esto no lo tuvo Israel. El Espíritu Santo nos recuerda a nosotros las palabras de Dios, las promesas de Dios. Él nos enseña a través de la Escritura. ¿Sabe? A Salomón se le instruyó: saca una copia del libro de la ley y tenla ahí a la par tuya, para que ninguna palabra de ella se te olvide. A Josué se le dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, Josué, imagínese si usted fuera Josué y tuviera que guiar a un pueblo a la batalla. Usted es el gobernante, el presidente, el que va a dirigir a todos ellos. Usted tiene que estar velando por todas las luchas que van a tener. ¿Cómo iba a ser su vida? Seguro iba a ser una vida muy ocupada. Pero en esa vida tan ocupada, Dios le mandó a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No se aparte de tu boca este libro de la ley. Entre todas tus ocupaciones hay una, Josué, que no puede faltar, y es que la palabra de Dios no se tiene que quitar de tu vida. Tienes que pasar meditando de día y de noche. Hoy el Espíritu Santo a nosotros nos recuerda las palabras que Jesús nos ha dado. Nos recuerda a cada uno de nosotros sus promesas, y de esa manera nosotros podemos vivir en permanente comunión con Dios. Usted puede vivir en permanente comunión. Usted va en el carro, usted hace una fila en el banco, usted hace cualquier cosa. Con tal no haga trampa, usted está en comunión con Dios. Entonces, y como ya no somos esclavos, somos hijos. Y como hijo, usted es heredero. Usted va a recibir una herencia, que cuando venga Dios acá, nos va a dar a cada uno esa herencia. Jesús es el cumplimiento de la promesa para Israel. Termino con este pasaje. Bueno, casi termino con este pasaje. 1 Samuel 12. Ya le aprendí a Raúl. Raúl dice: con este terminamos. Y pasan 10 versículos más. 1 Samuel 12. ¿En qué se tiene que basar nuestro servicio a Dios? Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Por cuántos ha hecho Dios grandes cosas? Por todos nosotros. Entonces nosotros deberíamos de servirle a Dios. Dice que para que los que viven ya no vivan para sí. Servir a Dios es rendir mi voluntad a la suya. En Filipenses 2 usted ve el ejemplo de Jesús. Y dice Pablo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino y tomó forma humana, y siendo humano fue obediente, y fue obediente hasta la cruz. Por tanto, Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces, aquí decía Samuel
Este era un momento crucial en la vida de Israel. Este momento marca un hito en la vida de Israel. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo es donde empezaba la monarquía, donde empezaba el rey. Antes el rey era Dios para Israel. Durante el tiempo de los jueces, el rey para Israel era Dios. No era nadie más, era Dios. Pero aquí iban a empezar a tener un rey. Ellos estaban desechando el rey a Dios como rey y estaban queriendo un rey como las otras naciones. Samuel les recuerda: servirle de verdad de todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho Dios por vosotros. Termino con este último pasaje. Aquí sí termino, Raúl. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Versículo 2. Es un pasaje a una iglesia que se caracterizaba por algo, por el amor. Le dice Dios a esta iglesia que se caracterizaba por el amor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una iglesia caracterizada anteriormente por el amor, llena de muchas obras. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Dejar el primer amor es pecado. Aquí lo dice el Señor: has dejado tu primer amor, por tanto tienes que arrepentirte. Dejar ese primer amor es realmente dejar esa pasión de servir a Dios. Dejamos esa pasión de servir a Dios cuando nos olvidamos la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. ¿Sabe? Yo le he contado cómo en mi vida yo conocí al Señor. Y yo conocí al Señor a la edad de 17 años y recuerdo, antes de venir y rendir mi vida al Señor, yo pasé un problema muy terrible con mi familia y yo le dije: Dios, yo te voy a servir todos los días de mi vida si tú me devuelves a mi padre que lo habían secuestrado. Y yo le dije a Dios eso. Y ¿sabe? Sucedió el milagro. Después de que nadie decía dónde estaba mi papá, ni la policía, ni los hospitales, ni las Fuerzas Armadas, ni nadie, ni la morgue, alguien llamó a la casa. Un diputado del partido de gobierno hoy, no por eso tiene que votar por ellos, vote libremente. Llamó a la casa y dijo: yo vi cuando a su padre lo secuestraron los agentes de la policía. Con ese testimonio ya la policía no podía decir nada, no podía negar que tenían a mi padre. Intervino el presidente de la República en ese tiempo para que mi padre pudiera ser libre. Entonces, yo le había hecho una promesa a Dios. Cuando eso pasó, yo me fui a llorar solo a la pila, me acuerdo, y me puse a llorar y le dije: Dios, yo te voy a servir. Pero ¿sabe qué pasa? Pasa lo que siempre ocurre con muchos de nosotros. Hacemos promesas y no las cumplimos. Y fui y seguí mi vida normal. Recibí lo que necesitaba y me olvidé de Dios. Hasta que más adelante me volvió a pasar otra cosa. Por andar visitando a alguien por ahí, no está mi esposa aquí, me reclutaron. Ahí me acordé. Me soltaron y me acordé. Al día siguiente estaba en la iglesia. Y ahí escuché por primera vez hablar de Jesús. Fue algo maravilloso. Nunca me habían hablado de Jesús. Y ahí por primera vez escuché de Él. Dijeron: si alguno repitió la oración, que pase al frente. Yo estaba en la última fila.
Tenía muchos nervios y pasé al frente. No paraba de llorar y no sabía por qué. Pero ese día cambió mi vida. Entró en mí un hambre de leer su palabra, de estudiarla, porque su Espíritu Santo había venido a morar a mi vida. Le decía a mi esposa, fue algo increíble. Yo leí la Biblia, venía del colegio y lo que quería era ir a leer la Biblia. No quería ir a clases por leer la Biblia. En 3 meses la leí de principio a fin. Fue algo maravilloso. Esa es la obra que Él puede hacer. ¿Cómo no voy a servir a un Dios así, que ha sido maravilloso, que ha tenido misericordia para con mi vida y toda mi familia? Si hoy mi madre está en el cielo, es por la obra de Cristo Jesús. Si hoy mi padre lee la Biblia y busca de Dios, es por la obra que Él ha hecho. Si hoy mis hermanos tienen familias que son cristianas, es por la obra de Dios. Y todo comenzó porque una vida en esa familia se rindió a Jesús. Él puede hacer la obra en su vida. ¿Cómo no vamos a servir a un Dios vivo? Un Dios que lo ha hecho todo por nosotros.